Hola, soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y hoy quiero hablar de esta obra, pero quiero hablar del éxito que tuvo 100 años de soledad en el mundo. Y así como lo hice hace unos días con el video del Quijote de la Mancha o el éxito que tuvo el Quijote de la Mancha, hoy también quiero hablar de los hechos o de los acontecimientos que motivaron a esta obra a ser reconocida a nivel mundial. Pero antes quiero contarles una anécdota que sucedió con la publicación de esta obra. Cuando Gabriel García Márquez terminó de escribir 100 años de soledad, llamó a su amigo Carlos Barral, el director de la editorial Cis Barral, que en este momento es una de las editoriales más reconocidas y más populares del mundo. Y en ese momento Carlos Barral le dijo a Gabriel García Márquez que esta obra no tendría éxito. Y fue por esta razón que Gabriel García Márquez envió el manuscrito a la editorial Sudamericana en Buenos Aires, Argentina, en donde en ese momento el editor y el director de esta editorial creyó en el manuscrito, y fue así que publicó los primeros 8.000 ejemplares. Y estos 8.000 ejemplares se venderían en tan solo una semana, y una década después se venderían 25 millones de libros, y al día de hoy se han vendido más de 45 millones de estos libros de 100 años de soledad. ¿Qué pensará Carlos Barral en estos momentos sobre el éxito de 100 años de soledad cuando él negó la posibilidad de publicarlo en su editorial? Este quizás hubiera sido el negocio de su vida, porque gracias a la publicación en Buenos Aires, este libro se publicó después en todo el mundo. Y como dije anteriormente, esta obra se publicó en 1967 y en la primera semana ya se habían vendido 8.000 ejemplares. Una década después se vendieron 25 millones de ejemplares y al día de hoy lleva 45 millones de libros vendidos, con lo cual en 1982 Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. 100 años de soledad es la historia de una familia en un ambiente rural netamente colombiano del siglo XX. Ese es el argumento central, pero detrás de la historia de esta familia hay también un universo literario que recoge la historia política, social y cultural de un continente como lo es Latinoamérica. Y es por eso que su lectura es universal. Lo que cuenta 100 años de soledad es la historia de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, etc. El éxito de 100 años de soledad no fue en Colombia, su éxito comenzó en Buenos Aires, Argentina, y es por eso que los argumentos expuestos anteriormente dicen que la obra es universal, porque habla de Latinoamérica, no es solo centralista o localista, es una historia que podría haber ocurrido también en Perú, en Chile y en Argentina. Los lectores se sintieron inmediatamente identificados con los Buendía, porque en Latinoamérica todavía nosotros creemos en la brujería, en la clarividencia y en los milagros, y eso fue lo que identificó a los lectores en 1967 con los Buendía o con la obra de Gabriel García Márquez. Y es que también en 100 años de soledad, Gabriel García Márquez recoge esos elementos irreales de la cultura y los pone en su obra. Eso es lo que nosotros conocemos como realismo mágico. Este es un movimiento europeo, pero que se fortaleció y creció en América Latina. Así como lo dice el autor y amigo de Gabriel García Márquez, Sergio Ramírez, lo que la novela cuenta es la realidad irreal de América Latina, que ha tenido más de un centenar de guerras civiles, éxodos, noviazgos eternos y luchas ideológicas. Cuando la novela se publicó en 1967, todo el mundo dijo, o después se diría, que la obra es cosmopolita. Y es que hay que entender por qué es cosmopolita, porque en 1967 en Europa y en América Latina se producían obras netamente localistas, es decir, en América Latina se producían obras indigenistas que hablaban sobre la cultura indígena en ese momento, y en Europa se hablaba de un realismo social. Y aunque la gente consumía esas obras, cuando se publicó Gabriel García Márquez lo que hizo fue cambiar ese tipo de literatura. Pero como lo dice Álvaro Santana, investigador español, si la obra se hubiera publicado unos años antes no hubiese sido un éxito inmediato, porque la gente leía obras realistas y localistas, pero en 1967 y años posteriores este tipo de obras dejaron de causar interés, y 100 años de soledad entró en ese escenario con una historia sobre la realidad irreal de América Latina.
Quizás si esta obra se hubiese publicado unos años antes o una década antes, no hubiese tenido el éxito que tuvo en ese momento, o quizás si hubiese publicado después tampoco tendría ese éxito. La novela se publicó en un momento preciso, en donde la gente leía obras localistas pero ya estaba cansada de ese tipo de obras, y cuando llegó Gabriel García Márquez a hablar sobre la realidad irreal de América Latina, a la gente le gustó. Y unos años después de su publicación, la obra empezó a extenderse por todo el mundo. Se tradujo primero al francés, después al alemán y después al inglés. Y en este idioma fue que la obra se dio a conocer mucho más por todo el mundo, llegando a los Estados Unidos, en donde se vendieron unos cuantos millones de ejemplares. Después de traducida al inglés, se tradujo al ruso, pero en la Unión Soviética, aunque Gabriel García Márquez sentía también un cariño por esta nación, en la Unión Soviética le hicieron recortes a la historia, quitaron todo aquello que fuera sexual o que fuera violento. Es así que en la Unión Soviética se publicó el libro en ruso, pero de forma censurada. Gabriel García Márquez nunca le perdonaría esto a los soviéticos. Y después se publicaría también en China, pero en China sucedió algo particular. El libro 100 años de soledad se tradujo al chino, pero se vendía de forma pirata y se vendía por millones y millones de libros. Pero Gabriel García Márquez nunca recibió regalías por el libro vendido en China. En 1982 Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, con lo cual su fama se extendió y todos sus libros, no solo este, sino también todas sus obras se empezaron a vender por millones. En el 2007 la Real Academia Española sacó esta edición conmemorativa. Ellos en ese momento se arriesgaron a imprimir 1 millón de estos ejemplares y ese millón después de 6 meses ya se había agotado. En el día de hoy nosotros como profesores, como lectores, todavía seguimos consumiendo las obras de Gabriel García Márquez y estoy seguro que años después o de pronto décadas y siglos, todavía nosotros o todavía nuestros hijos seguirán leyendo estos libros.